Listo. ¿Estamos en hora? Estamos en hora, sí. Podemos empezar. Ya estamos entonces en hora de nuestro taller de crítica literaria 1, ¿no? Hoy 27, si no me equivoco, sí. 27 de mayo. 27, ¿no? 27 de mayo, 27 de sí. mayo de 2021, año del bicentenario en que nuevamente estamos dictando esta asignatura de manera virtual a través de esta tecnología que hace el milagro de establecer una comunicación entre el profesor que está en casa y ustedes que también están en casa, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque el hecho de estar en casa da una mayor tranquilidad, tiene uno la biblioteca a la mano y, como les dije desde ayer y siempre repito, como el taller de crítica literaria 1 supone un trabajo con los libros, ¿no? Entonces hagan el favor siempre de portar libros, de tener a la mano ediciones. Y yo les decía que ese gran universo que es la literatura, por ahí está mi mapa mundi, pero no Sí, se doctor, vaya a está caer. ahí, está ahí debajo. Sí, pero no, ya ahí no, ya. Sí. Ahí lo tiene. Ahí nomás, sí, gracias, ya lo mostraré. Entonces, Ahí lo tiene. el mundo de la literatura es, aquí está, ¿no? Aquí está, lo estoy mostrando y usted ve, acá está el continente americano. En realidad eso más tiene que ver con el otro curso de lectura literaria hispanoamericanas, pero de todas maneras también tiene pertinencia para saber que en este curso de el taller de crítica literaria estamos en el Perú, aquí, ¿no? Lo que sería el hemisferio sur. Por aquí pasa la famosa llamada línea de Ecuador que divide al mundo en dos partes. En la parte inferior, el hemisferio sur, y el hemisferio norte. Y por supuesto, estos 5 grandes continentes están rodeados por mares, ¿no? Ahora, nuestro centro de trabajo es Lima, ¿no? Pero gracias a que la literatura es un viaje mediante los textos, vamos a poder viajar a veces a lo largo de América, del continente americano, vamos a poder viajar hasta México o eventualmente hasta Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos se habla el inglés, es un país de América diferente al nuestro, sin embargo, ¿no? Sí hay un fluido diálogo entre muchos de nuestros estudiantes o profesores que trabajan allá. Y a la vez, la literatura norteamericana también ha nutrido a nuestros escritores de diferentes partes del mundo. De manera que este globo lo muestro como un ejemplo, ¿no? Lo veo mucho acá. Y lo importante es que el globo va dando vuelta, ¿no? Porque va volteando, ¿no? Va volteando a través del día, el momento de rotación y luego el momento de traslación, y por eso es que ahora estamos en el invierno, ¿no? Luego también, por cierto, en el curso del taller de crítica literaria, no solamente tomaremos en cuenta los textos literarios hispanoamericanos, sino también eventualmente algún texto de carácter español, porque no olviden que este idioma que ustedes hablan, ¿no? Nació aquí, nació en España, ¿no? Y por el fenómeno de la conquista que supuso el viaje desde Portugal y España, desde Cádiz, un viaje hacia el sur, ¿no? Cruzaron el continente, la línea ecuatorial. En esa época no se sabía que el mundo era redondo como lo es ahora, que ahora estamos nosotros literalmente aquí en el aire, ¿no? Y entonces cruzaron la línea ecuatorial y pues se introdujeron a diferentes países. Incluso me parece que Colón llegó recién
a la parte norte del continente americano, y de ahí poco a poco fueron bajando y fueron los españoles y los portugueses fueron dominando nuestro mundo. Por eso nuestro es un mundo que se expresa, no únicamente, ¿no?, pero sí prioritariamente se expresa en español y siempre está relacionada con el mundo europeo, principalmente con España, y también con Estados Unidos, porque repito, aunque la lengua es el inglés, sin embargo hay muchos peruanos que estudian en Estados Unidos, o muchos temas de la literatura nuestra, peruana o hispanoamericana, se estudian allá. Hay muchos especialistas peruanos, mucha gente allá trabajando, ¿no? Yo le muestro este globo terráqueo para ver que la literatura es todo esto, como hemos dicho, en todo este mundo. Ahora, claro, no vamos a meter en el mundo africano ni en el mundo asiático, sería excesivo. Aún ya resulta muy grande tratar de dominar toda la literatura peruana y latinoamericana y la española, ¿no? Y esa sería una tarea mayúscula que nos llevaría. Ahora, para retener la idea, por favor, toda esta es nuestra especialidad, todo este es nuestro mundo. Nosotros somos literatos, además de otras actividades que ustedes desarrollan de manera particular. Puede ser que tengan otra profesión, sean ustedes, por ejemplo, historiadores o filósofos, o en fin, médicos, ingenieros, etc. Lo bueno de la literatura es que es un mundo abierto. Pero si uno quiere pertenecer a este mundo abierto, tiene que tomar en cuenta esos dos aspectos. En primer lugar, y tomando en cuenta el llamado Ecuador, ¿no?, la línea imaginaria que divide al mundo norte del mundo sur. Desde ese punto de vista, vamos a decir, solo por razones didácticas, por favor entiendan bien, toda esta parte, la mitad por lo menos de lo que llamamos de manera general literatura en todas sus acepciones posibles, eso corresponde a lo que se llamaría la literatura como arte, la literatura como medio de expresión artística, creativa, ficticia, riquísima desde el punto de vista de todos los tipos, y esta parte complementaria sin la cual no puede existir plenamente la literatura creativa. Esta es la parte de lo que llamamos la crítica literaria, ¿no? La crítica literaria. Entonces son esos dos ámbitos dentro de los cuales nosotros tenemos que movernos dentro de este curso. Esto quiere decir que los alumnos que participan en este curso, en realidad, como ocurre con casi todo, todos pertenecemos a más de un mundo, ¿no? Pertenecemos en realidad a varios mundos. Y decía ayer que para hacer las cosas más viables, para hacer las cosas más didácticas también, y para que usted realmente en este taller de crítica literaria, yo había preparado estos materiales que me sirven para ir desarrollando los conceptos, aunque habrá momentos en que dejaré de lado este material escrito o lo complementaré, ¿no?, que es lo que hace uno en el trabajo habitual. Cuando ustedes sean críticos literarios o cuando ejerzan una tarea, se expresan a su auditorio, le van dando los conceptos, y esos conceptos están respaldados en un libro. Si yo digo algo es porque está respaldado en un libro o un documento. A propósito de ello, les decía que ayer comenzamos a revisar, vimos que son dos tareas complementarias las que vamos a tomar en cuenta en este curso. Es decir, vamos a tomar en cuenta la literatura creativa, la literatura como creación,
Pero como complemento de ello, vamos a ejercer también la llamada crítica literaria, es decir, la evaluación de la literatura. Ahora, cuando yo digo crítica literaria, estoy hablando de un concepto que comprende varias disciplinas, ¿no? Así como también en la literatura usted tiene el género épico, el género lírico, el género dramático, etc. También en el campo de la crítica literaria también nos vamos a encontrar con diferentes tipos de crítica, ¿no? Con diferentes géneros, podríamos decir, a través del cuales se ejerce nuestra labor. Entonces la literatura es sinónimo de creación, de arte, de uso de la palabra, de uso del lenguaje literario para crear obras literarias, cuya característica general, al margen de todas las particularidades, es el ser una creación ficticia, ¿no? Ficticia, verosímil, lo que no quita que la literatura sea, además de ficticia y de verosímil, sea una especie de retrato, reflejo de la literatura, pero un reflejo, diríamos, enriquecido. ¿Enriquecido por quién? Por la voz o por la escritura, ¿no? Por la voz o por la escritura de quienes crean literatura, ¿no? Apelando a un concepto histórico que también creo que puede ser útil, la pregunta sería, ¿cuándo comenzó la literatura? No lo sabemos con exactitud, pero en todo caso comenzó después, ¿no? O comenzó casi simultáneamente con el lenguaje que empleamos cada día, con el lenguaje en su forma oral, así como lo estoy haciendo yo, con gestos, con palabras. Así también en la noche de los tiempos, como lo ha contado el propio Vargas Llosa y muchos otros autores, en la noche de los tiempos, cuando los seres humanos vivían en cavernas, aunque se parece al mundo de hoy, porque ahora todos vivimos escondidos en nuestra casa, surgieron estos personajes curiosos que contaban historias, ¿no? O que se expresaban de una manera especial y fueron construyendo mitos, relatos, probablemente también poemas, ¿no? Y quizá también en ese mismo mundo muy primitivo nació la crítica literaria, es decir, la actividad que apoyaba, que evaluaba, que ensalzaba o criticaba también la crítica literaria, ¿no? Entonces yo les decía, para retomar esto y poner un ejemplo curioso, ¿no? Estamos en las clases introductorias creando la atmósfera, creando el ambiente, porque ustedes son estudiantes jóvenes con mayor o menor experiencia dentro de esta actividad llamada literatura, y por eso yo me permito introducir en estas páginas introductorias qué cosa es un taller de crítica literaria. Es un taller a través del cual vamos a producir conocimiento literario, es decir, al terminar el curso ustedes deberán haber producido más de un producto literario. No solamente vienen a memorizar, no solamente vienen a grabar lo que dice el profesor, sino a participar con el profesor. Esa es la idea del taller, ¿no? El taller es una actividad en la cual un maestro, un guía, una suerte de tutor didáctico, pedagógico, comparte con sus alumnos lo que él sabe, lo que él ha aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y que precisamente por ello puede enseñar a sus alumnos algo que sea beneficioso, algo que sea útil para la actividad personal futura de ustedes. Yo les decía ayer otro ejemplo más para que se vea la diferencia que hay dentro del concepto general de literatura, ¿no? Esa es nuestra especialidad. ¿Qué soy yo? Un literato, ¿no? Un literato. Ahora, decía ayer también, retomando eso, para reiterar, porque siempre hay que reiterar,
no se olviden de esa diferencia que a veces el alumno no toma en cuenta cuando elige esta especialidad. Dice, voy a estudiar literatura, pero no tiene claro qué cosa significa estudiar literatura. Bueno, significa que por una parte, el estudiante de literatura en realidad, más que, ahora sí, ¿no? Ahora sí, digamos, en la universidad, gracias a la existencia de las maestrías, ya el alumno puede aprender, puede ir a la universidad, matricularse en la universidad y aprender a crear literatura. Ese sería, por ejemplo, un caso del taller, ¿no? Del taller de escritura creativa, lugar donde se les enseña a hacer cuentos. Acá tengo a la mano, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro no fue a ningún taller creativo, probablemente en su época no lo había, pero lo importante de quien quiere ser escritor es que sea un gran lector, porque leyendo a los maestros se aprende a escribir luego como uno de ellos y se convierte en eso, ¿no? Entonces en 1958 Julio Ramón Ribeiro publicó este libro, miren ustedes, modesto, ¿no? Para ver a ver qué decían los lectores, cómo reaccionaban, qué le parecían estos libros, donde hay 8 cuentos que ustedes conocen. Dicho sea de paso, este es el segundo libro, no es el primer libro de Julio Ramón Ribeiro, sino el segundo libro. Eventualmente podríamos decir, bueno, vamos a dedicarnos a estudiar los libros de Ribeiro. Pero ya es una tarea que se ha hecho bastante, de manera que trataremos de tomar otro rumbo, ¿no? Luego ya con el tiempo, con el crecimiento en cuanto a la calidad, en cuanto a la obra en sí misma de Julio Ramón Ribeiro, este pequeño libro, que es un ejemplo de la literatura como creación, porque lo que hizo Ribeiro aquí es crear a partir de su imaginación esos relatos, porque estoy seguro además que Ribeiro no vivió la mayor parte de las experiencias, las inventó, las imaginó, como lector que era, las imaginó. Y se dice que no este, sino el anterior, el libro Los Gainados sin Plumas, en realidad él lo hizo en París, en una época muy dura, en que luego de haberse ido de España a París, entró a trabajar en los oficios más humildes que ustedes se imaginan, y probablemente ese contacto con la pobreza lo llevó a recordar la Lima de los años 50, Lima en la cual él no había vivido en una barriada, había vivido en Miraflores, ¿no? En un distrito mucho más progresista, más moderno, incluso como es ahora a pesar de la pandemia. Pero en todo caso él imaginó, ¿ve? Eso es la literatura como creación. Imaginó, por lo que pudo ver, por lo que pudo pensar, se imaginó estas historias que están ambientadas en cambio en puntos diferentes del Miraflores, ¿no? Bueno, la obra de Ribeiro creció mucho, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estos son los nuevos formatos en los que se ofrece todo lo que Ribeiro escribió en materia de cuento, porque él es uno de los grandes cuentistas, ¿no? Y ojo, que este es solamente el tomo 1 de la edición de Planeta, ¿no? De edición de Planeta. Edición que, dicho sea de paso, se ha hecho rápidamente y que seguro en los próximos años se hará una edición mucho más rigurosa. Pero claro, como Ribeiro se volvió popular, un autor popular, un creador literario popular, pues inmediatamente también, diríamos, haciéndose eco de ese éxito de sus lectores y admiradores, también, como ya he indicado, surgieron una serie de críticos de la obra de Ribeiro. Entre ellos yo, que me precio también de haber publicado 3 libros sobre Julio Ramón Ribeiro, sobre sus cuentos, y que les muestro en la cámara
Este es el último libro que se publicó el año pasado, en el año 2020, el año de la pandemia. Felizmente, fíjese usted, la tecnología, así como hace posible que ustedes y yo estemos ahora conectados mediante la tecnología, hizo posible también que el libro se pudiera imprimir en el lapso de algunos meses, y en plena pandemia el año pasado, creo que fue en el mes de junio, julio, presentamos este libro. Pero ya ustedes saben que ahora la presentación es virtual, ¿no? Entonces aquí yo, una especie de libro síntesis, diferencio dentro de los cuentos de Ribeiro, diferencio las anécdotas, las historias, los personajes, las tramas, de un conjunto de cuentos que le ocurrieron a Ribeiro o que hoy los ambientó en el Perú y otros los ambientó en Europa. Porque como la mayoría de escritores, y eso va a pasar también con ustedes si es que ya no pasó, casi todos somos personas de más de un mundo, ¿no? De 2, de 3 mundos. Y cuando digo mundos, me refiero a mundos tanto reales como mundos ficticios. Aquí estamos en presencia de mundos ficticios que fueron analizados por el profesor de este curso en su calidad de crítico literario. Este libro forma parte de la creación, de la crítica literaria, y fue motivada por justamente la obra de Ribeiro. Eso es lo que hay que diferenciar. Entonces, a este taller de crítica literaria, ustedes no vienen a crear. Bueno, pueden hacerlo, pero al margen del curso, yo no me opongo, ¿no? Y de otro lado, lo que sí queremos es que en este taller haya producción de conocimientos, ¿no? Producción de crítica literaria mediante las tareas que se irán indicando en los talleres. Entonces, de alguna manera les voy a contar, por favor, como tienen sus materiales del aula virtual a la mano, ¿no? Quiero que se vayan a la página 2. La paginación está en la parte superior derecha, ¿no? Ahí está. Ayer ya hemos leído algunas cosas, de manera que acá digo, ¿no? Ya entrando en materia, para que ustedes se vayan haciendo la idea de que van a formar parte de un taller. Ahí digo, ya comenzamos a entrar en materia. Para ellos considero pertinente desarrollar algunas ideas. Para ello debe ser, no, para ellos no. Para ello considero pertinente desarrollar algunas ideas acerca de qué es un taller, qué es un taller como el nuestro y cómo funciona y logra producir trabajos como lo que ustedes van a realizar. Vayamos al diccionario. Un estudiante de literatura debe tener siempre a la mano un diccionario, y hay muchos diccionarios, porque nadie domina todo el idioma, ¿no? Vayamos al diccionario para que nos ayude a comprender la noción de taller. Yo estoy seguro de que ustedes saben qué es un taller. Algunos quizá tendrán un taller de mecánica, un taller de otro tipo de producto, de fabricación de zapatos, etc., ¿no? Han participado en más de uno, pero no está de más recurrir al diccionario. Veamos qué nos dice este libro valioso que hay que consultar siempre. Taller. Acepción A. Lugar en que se trabaja una obra de manos. Hacer zapatos, por ejemplo, ¿no? Un taller de hacer zapatos. Todos necesitamos zapatos. O un taller de ropa. Igualmente todos necesitamos ropas. O un taller de ollas, ¿no? Igualmente en casa necesitamos ollas para preparar la comida, ¿ve? Eso es un taller artesanal. Claro, ahora ya no se habla de taller, sino de fábrica, ¿no? Que trabajan con una tecnología avanzada. Pero acá nos estamos remitiendo a los orígenes de los espacios en los cuales el ser humano fue construyendo esos objetos, tanto para la paz como para la guerra. Allí también se construyeron armas, ¿no? Arcos, flechas, etc. Entonces siempre hemos tendido
a hacer cosas, ¿no? A hacer objetos útiles para la vida diaria. De la misma manera, cuando el ser humano evolucionó y se convirtió ya no solamente en un ser que practicaba el trabajo manual, sino también coordinaba el trabajo manual con el trabajo intelectual, y entonces también se organizaba en esos talleres, ¿no? Bueno, de otro lado, la sección B de taller dice escuela o seminario de ciencias o artes. Esa sería una definición pertinente a lo que estamos haciendo, escuela o seminario de ciencias o de artes. En este caso es, en cierto sentido, más es un seminario de ciencias, aunque no se elimina tampoco lo artístico, porque en este taller vamos a estar constantemente en contacto con la literatura creativa. Y en la sección C dice conjunto de colaboradores de un maestro. Esta actividad denominada con la palabra francesa famosa taller surgió al parecer en los dominios del denominado y valioso trabajo manual. De ahí ha pasado al campo del trabajo intelectual, como se constata al verificar las acepciones del término. Las dos últimas, B y C, eso de escuela o seminario del conjunto de colaboradores, ¿cuál es la relación con nuestro taller sanmarquino? Como ocurre también con el taller de poesía y el taller de narración. En el taller de poesía hacen poemas, en el taller de narración hacen cuentos. En este taller ustedes van a hacer crítica literaria, ¿no? En sus diferentes modalidades, desde una simple reseña hasta un ensayo o hasta un artículo científico. Eso dependerá también del ritmo con que vayamos trabajando. Al margen de este, al margen de este esclarecimiento lexicográfico, ¿qué significa taller? Quiero decirles que yo, disculpen que use la primera persona, pero creo que vale la pena hacerlo. Tuve la experiencia de haber participado en un curso tipo taller, por supuesto, sin saber que estaba haciéndolo. Parece es una situación un poco paradójica, porque en esa lejana época, estoy hablando de varias décadas atrás del siglo pasado, recuerden que mientras ustedes son plenamente hombres y mujeres del siglo XXI, yo soy un sobreviviente del siglo XX, ¿no? Y ya me pasé la cuenta, no quiero decir, pero ya estoy viviendo 21 años de este siglo XXI. Bueno, entonces tuve la experiencia de haber participado en un curso tipo taller, por supuesto, sin saber que estaba haciéndolo, porque en esa lejana época, en los estudios literarios sanmarquinos, simplemente se dictaban cursos sin mayor fundamentación teórica ni empleo de métodos específicos. En cambio ahora se pone mucho énfasis, y yo digo a veces excesivo énfasis, en la teoría, ¿no? Teoría 1, teoría 2, teoría 3, teoría 4. Se ha teorizado en exceso, yo creo, la literatura, ¿no? En mis tiempos con las justas había un solo curso de teoría literaria, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que sí, tomar en cuenta la teoría. Para sus trabajos de análisis, vamos a comenzar analizando cuentos. Para eso ustedes necesitan de una formación teórica, ¿no? Ustedes están llevando, o han llevado, o llevarán, creo que en el programa de estudios son varios cursos de teoría, y no está tampoco mal, porque de ese modo ustedes amplían, profundizan, problematizan, y se van a convertir entonces en expertos en literatura de un nivel avanzado, que pronto podrán pasar a la maestría o al doctorado, o de pronto podrán irse de viaje a Estados Unidos o a Europa, etc. Porque recuerden ustedes que la escuela más prestigiosa en nuestro país es la nuestra, y en los viajes que he tenido a Estados Unidos, en los viajes que he tenido a Europa,
he tenido la satisfacción de encontrarme con exalumnos que están por allá, ¿no? Exalumnos que se han especializado o que están siguiendo una beca, ¿no? Bien, les digo respecto a esta experiencia para ver cómo uno parte de cero, la única memorable excepción a esa vetusta y deplorable tradición de trabajo académico improvisado fue el curso de interpretación de textos literarios, que también existe ahora, que también yo lo he dictado muchas veces, y tengo un libro sobre ello, ¿no? Pero en todo caso hablo de este curso de textos literarios que llevé entre 1969 y 1970 con el reconocido y recordado profesor Antonio Cornejo Polar, ¿no? Que dicho sea de paso, no se había formado o deformado en San Marcos. Él no es sanmarquino, había estudiado en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, pero él nos comentó que también estudió un año en alguna universidad española. Eso es lo ideal en el caso de ustedes, que también además de los estudios que hacían en la Universidad de San Marcos de pre y de posgrado, también tengan la oportunidad de salir al extranjero. No solo piensen en Estados Unidos, piensen también en Europa, piensen en Francia, ¿no? Sí. Bueno, vuelvo a evocar la experiencia que como alumno tuve en ese curso de interpretación. Fue la primera vez que vi y aprendí la tarea de cómo se analiza un texto literario breve. Supongo que por razones didácticas y de tiempo, Cornejo Polar eligió el soneto Idilio Muerto de César Vallejo, publicado en su libro Los Heraldos Negros, que por cierto ustedes han leído, ¿no? Clase a clase seguimos un trabajo de interpretación y fuimos penetrando en el conocimiento especializado y técnico de ese famoso soneto de Vallejo, que ha sido y sigue siendo analizado y evaluado por miles de lectores de todo nivel que nuestro poeta tiene en todo el mundo hispano. Esto quiere decir que un cuento, por ejemplo, que ha sido analizado por un crítico literario, esto no invalida el análisis que otro crítico literario haga sobre ese mismo cuento. ¿Por qué? Porque el cuento es, como dice Humberto Eco, una pequeña obra abierta, y yo puedo darle una interpretación, por ejemplo, al libro Cuentos y Circunstancias, pero el profesor Alejandro Susti o Peter Elmore, etcétera, le pueden dar otras interpretaciones, ¿no? Así que eso hay una competencia que creo que es saludable, porque cuando uno analiza un texto, trae a ese análisis todo lo que sabe, sus puntos de vista, sus aportes, etcétera, ¿no? Clase a clase seguíamos un trabajo de interpretación y fuimos penetrando en el conocimiento especializado y técnico de este famoso soneto de Vallejo, que ha sido y sigue siendo analizado y evaluado por miles de lectores. Ha sido traducido y una de sus estrofas, un verso en especial, ha inspirado muchos años después al escritor Danilo Sánchez Lión, a quien algunos de ustedes conocen, santiaguino, él también es santiaguino, Danilo, lo han llevado a organizar una peregrinación anual desde Lima hasta la ciudad de Santiago de Chuco, con el propósito de homenajear a este célebre escritor andino, a quien se considera uno de los más grandes fundadores de la poesía peruana contemporánea. Lo afirman muchos críticos peruanos y extranjeros. No voy a leer la lista porque ustedes la tienen ahí, pero es indudable que Vallejo realmente le ha dado categoría universal a la literatura peruana, en particular a la poesía. Y como les decía desde la clase anterior, el próximo 2022 se cumple el primer centenario de la primera edición de Trilce. Así que no estaría de más que estemos pensando como segundo análisis, algún análisis de un poema de Trilce. No importa que haya sido estudiado, al contrario, si ese poema ha sido estudiado, en el momento en que hagamos el taller,
tomaremos en cuenta también aquello que se ha dicho para que lo nuestro se vea enriquecido por aquello que ya dijo fulano, sutano, mengano, etc., ¿no? Para terminar con esta referencia, transcribiré el primer terceto. Recuerde que un soneto tiene 4 estrofas, ¿no? Entonces transcribiré el primer terceto de Idilio Muerto, que sirvió de estímulo a Sánchez León en la tarea titánica de llevar adelante la peregrinación a Santiago de Chuco, e incluye, por supuesto, una visita a la casa donde nació y vivió Vallejo con sus padres y hermanos durante su infancia y parte de su juventud. Supongo que ustedes son también vallejianos y en algún momento irán o ya han ido por allí. Es una experiencia muy hermosa realmente. Santiago de Chuco ha sido considerada capital mundial de la poesía. ¿Por qué? Por la importancia de Vallejo. Y fíjese que Vallejo salió de ese pequeño mundo. Entonces, ¿qué dicen esos en este terceto? En el primer terceto dice: ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar? Entonces el profesor Cornejo nos decía: observen cómo en estos 2 versos se repite este sonido fricativo. ¿Qué será de su falda, de franela, de sus afanes? ¿Ven? Eso también repercute en la memoria, esa reiteración de la consonante S en falda, franela, afanes, etc., ¿no? Y el último verso que dice: de su sabor a cañas de mayo del lugar. Ese mayo está referido al mes de mayo, ¿no? Al mes de mayo. Bueno, ahí hay una cita que ustedes también pueden leer. Para volver a nuestro camino, ya hemos aclarado que nuestro curso taller es pues un seminario académico, es decir, un conjunto de alumnos que bajo la guía de un maestro realicen una labor de crítica literaria. Y ahora debemos detenernos en la definición de crítica literaria, concepto sin duda amplio, polémico, pero del cual daremos solo algunos perfiles, porque ella a su vez es parte de una categoría más amplia llamada literatura. Por eso hemos dicho, todo es literatura, pero dentro de ese todo, por dar una noción de equilibrio, 50% es creación literaria y 50% es crítica literaria, ¿no? Así que no se olviden, no dejen de tomar en cuenta esta pequeña diferencia. Pues bien, en lo que hemos llamado literatura hay varios dominios o mundos muy amplios que los identificaremos sumariamente porque no queremos perdernos en un laberinto del cual sería difícil liberarnos, pues ni siquiera Teseo podría hacerlo, aún con una ayuda de Ariadna. Me estoy refiriendo a ese mito griego que ustedes conocen. Sabemos que la literatura como arte verbal nació en forma oral. No lo olvidemos nunca, por favor. Nació en forma oral, pero con el transcurrir de los tiempos y con la invención de la escritura, surgió la literatura escrita, como opuesta, digamos, a la literatura oral. Y por las ventajas pertinentes, la fijación y perdurabilidad de los textos, se ha vuelto la más importante y prestigiosa. Nadie puede negar que en estos tiempos el literato que publica, el literato que utiliza la escritura, el literato que usa la imprenta, e incluso el literato que publica en forma virtual, ¿no? Es más prestigioso que el simple escritor que puede leer sus poemas en la calle en forma oral. Pero no olvidemos que el origen de la literatura es oral, ¿no? Lo cual no significa que haya desaparecido la literatura oral. Ella sigue existiendo, pero por razones comprensibles, los textos de naturaleza oral pasan a ser plasmados en forma escrita para ser leídos, estudiados y conservados. Esa es la compleja y controvertida realidad
y a ella tenemos que atenernos. Es verdad, en mis largos años de profesor en San Marcos he visto a muchos colegas incluso, que fueron mis alumnos, que han hecho sus trabajos, por ejemplo el profesor Elia Rengifo, el profesor Jorge Terán, etcétera, que han hecho trabajos sobre literatura oral, ¿no? Pero han tenido que recurrir a la escritura, porque si no, no se hubieran podido graduar, ¿no? No puede haber tesis orales, salvo que sean grabadas mediante la tecnología, pero hay una complementación. No debe verse que hay una pugna o una jerarquización, no. Ambas son importantes y ambas vamos a tomarlas en cuenta ahora en nuestro taller. Quizá bueno, ya lo mencioné esto, lo menciono rápidamente también, quizá con algunos pequeños ejemplos podamos alcanzar una primera comprensión de la crítica literaria, en qué consiste y qué es necesario para que surja. Tomamos un primer caso real, en el cual nosotros hemos tenido participación. Les decía, creo ayer, que el inicio formal de este proceso es la aparición pública y la circulación de la novela La frontera del paraíso del escritor peruano Eduardo González Vial. Eso ocurrió el año del 2018, si no me equivoco, ¿no? Entonces apareció como parte de la creación narrativa, apareció esta novela La frontera del paraíso. Su obra creativa es parte de la literatura peruana en su sentido creativo, artístico. Recuérdense que la novela es una variedad del llamado género épico. Ese es otro aspecto que ustedes también deben manejar como expertos, como integrantes del taller de crítica. Es decir, cuando hagamos crítica literaria, tienen que tener en cuenta sus conceptos de teoría literaria, ¿no? Tienen que tener en cuenta sus conceptos de historia literaria, y en fin, y otros conceptos también, porque no es lo que vamos a hacer no es una lectura elemental, no es una lectura superficial, no. Vamos a tratar de que sea una lectura profunda, y para ello recurriremos al auxilio de todas estas disciplinas que por razones de comodidad, simplemente, por favor, se ubican bajo el concepto general de crítico literario, ¿no? ¿Por qué? Porque la crítica literaria reúne a todas estas actividades, ¿no? Reúne a todas estas actividades y de esa manera sale adelante, ¿no? Les doy el caso de una alumna que este año, o el año pasado, ya no recuerdo bien, se graduó con una tesis, ¿no? Que era una tesis de la literatura colonial peruana, que no había sido editada completamente y por tanto no podía ser estudiada de manera plena. Solamente se habían impreso y editado ciertos pasajes, ciertas partes del libro, pero no, ella hizo, por supuesto viajó a Francia, buscó en los archivos, ¿no? Logró, diríamos así, configurar una versión completa de la obra, no recuerdo en este momento el nombre de la obra, y luego le hizo un estudio filológico, ¿no? Que es otro concepto que también ustedes deben tomar en cuenta. A propósito, ¿qué significa filológico? A ver, quiero la intervención de algunos de ustedes. ¿Qué significa la filología? Pueden levantar su audio y decir, profesor, la filología significa tal cosa. Con todo, con toda la libertad amplia que hay, no solamente para escuchar al profesor, sino incluso para aportar, para preguntar, para discrepar, y yo no me voy a molestar, ¿no? Ni ustedes tampoco, si deben hacer. Muy bien, ¿algún concepto sobre la filología? ¿Han escuchado ya ese concepto de la filología? Porque, ojo, si ustedes están en Europa, no los van a graduar como críticos literarios, no. Acá es donde usamos el concepto de crítica literaria. Mientras que los europeos
y eso lo pueden ver incluso en sus libros, dice filólogo. ¿Qué es el filólogo? Etimológicamente, filo es amor, ¿no? Y logos es texto, qué sé yo. Entonces, el filólogo es un amante, es un conocedor de los textos. Y ya ustedes se van a ver en la necesidad de utilizar la filología, porque creo que el profesor Oscar Coello, no Coelho, él es Coello, no es portugués, él trabaja algunos de estos conceptos. Muy bien, entonces simplemente estoy refiriendo a este caso a la novela La frontera del paraíso, le quedó el programa. Su obra creativa forma parte de la literatura épica. Bueno, una vez editada y puesta a la venta en las librerías, La frontera del paraíso llega a manos de los lectores de todo tipo, porque los libros se hacen para vender, ¿no? Yo no creo que ustedes sean tan multimillonarios que quieran hacer un libro de cuentos o un libro de crítica y no ganen con eso, sino con qué dinero van a hacer el siguiente libro, ¿no? Eso no hay que perder de vista y hay que quitarnos esa mala costumbre, esa marquina de fotocopiar todo. Con eso estamos, diríamos, deteriorando, estamos infravalorando el trabajo de nuestros escritores. Fíjese que a propósito de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ya el profesor Ricardo González Vigil, a quien citaremos muchas veces, fíjese cómo él se ha adelantado. Miren este volumen impresionante que se llama Cuentos peruanos de la pandemia, ¿no? Miren que, y él es un crítico literario, claro, también es un poeta, pero él es un referente importante. De él vamos a utilizar muchos de sus conceptos, ¿no? Quizá incluso, a ver, yo voy a darle una lectura, quizá incluso uno de los cuentos que figura aquí pueda ser analizado por nosotros, ¿no? Porque es un tema que nos preocupa, es un tema de interés, el de la pandemia, ¿no? Entonces podría ser, porque hay exactamente, y este libro no crean que él me lo ha regalado, no, pues yo soy como profesor de literatura, soy de los que compro libros, pues no voy a fotocopiarlo, no, gana la fotocopiadora, gana el alumno, y el profesor que tanto le costó hacer ese libro, ya está publicado en el año 21, miren este libro, Sí, es ese año. del año 21, Lo acabamos de comprar. nada menos, ¿no? Y nosotros lo hemos comprado, ¿por Hace qué? un par de meses. Porque precisamente significa como la literatura creativa, ¿no? Ha sido capaz, y aquí fíjese que tenemos bastantes, hay de autores conocidos como bueno, Díaz Herrera, González Viaña, Octavio Santa Cruz, ¿no? Omar Aramayo, Óscar Colchado, a quien ustedes conocen, Fernando Ampuero, también conocido, Cromwell Jara, imagínense, su texto se llama El botellero, la peste y su carromato. Pedro Ugarte, que también es un magnífico narrador, Fieta Jarque, Julián Pérez, que también conozco porque fui su asesor de tesis de doctorado, Teresa Ruiz Rosas, Carlos Herrera, acá también conozco, Fernando Iguazacú. Con esto podría pasar la clase, pero no, compren el libro, compren, no sean ustedes tan ahorrativos, porque ustedes además tienen el privilegio de la educación gratuita, entonces no van a querer que todo sea gratuito. Y esto va a repercutir, porque cuando ustedes sean profesionales, no van a querer pues trabajar gratuitamente, nadie trabaja gratuitamente, hay que trabajar de esa manera, ¿no? Entonces decía eso, que si sale una obra como esa, yo espero hacer un comentario, ¿no? Espero comentar porque es una obra valiosa. Entonces, este libro me llevará a mí, por ejemplo, a una primera posibilidad, es una posibilidad en la que usted vaya empezando, me llevará a la posibilidad de hacer una reseña. ¿Qué es una reseña? Una reseña es un comentario breve, es un comentario actualizado,
pertinente, escrito en prosa, que sirve para que un libro de creación se difunda, ¿no? Las reseñas se pueden publicar en los periódicos, en las revistas, e incluso si alguno de ustedes tiene por ejemplo, un Facebook, que era algo que yo solía utilizar en año pasado. He publicado muchas cosas interesantes en el Facebook, ahora no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos este libro, es de creación. Todos se han puesto a crear. ¿Por qué? Porque creo que por las características del libro, además, el profesor Ricardo González Vigil los invitó a ellos, le dijo, escriban un libro y yo ofrezco publicar. Y así ha sido, ¿no? De manera que todo es posible, pero hay que ser creativo, no hay que ser o esperar que los demás hagan y uno no haga nada. Eso fue el caso que también yo hice una reseña sobre la que no voy a ampliar más, pero sí les recomiendo leer La frontera del paraíso, una novela del escritor peruano Eduardo González Viaña, donde yo, diríamos, participé en la difusión mediante una reseña, ¿no? Dice, acá digo, en la página 7, reseña es un concepto propio de la crítica literaria. ¡Ojo! Es un concepto propio de la crítica literaria y se define como un comentario breve, coherente, acerca de un libro de reciente aparición. Esa, digamos, tiene que ser un libro de este año, no puede ser una reseña de un libro de hace 10 años, ya no tiene valor, ¿no? La reseña se publica en algún medio informativo, revista, periódico, y de este modo da a conocer la existencia y valor de dicho libro y anima a que otras personas lo compren y lo lean. La tarea de editar un libro es costosa y requiere de la colaboración de la crítica literaria, por supuesto, para que la crítica literaria difunda ese libro. Y de esa manera el libro se difunde, el libro se compra. Porque no crean ustedes que hacer un libro es gratis, no es nada gratis. Yo tuve la suerte el año 20 de haber publicado este libro mío que se llama Julio Ramón Rivero, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, pero todo el costo, señores, todo el costo, que pueden ser 4.000, 5.000 soles, lo asumió la Universidad de Lima, ¿no? Que me ha publicado ya 2 libros, coincidentemente coincidió con mi jubilación en la Universidad de Lima, pero se dieron el trabajo, y aquí lo que yo hago es precisamente crítica literaria, ¿no? Análisis, y ahí verán ustedes que he analizado como 26, ¿no? 26 libros de Ribeiro, entre ellos Silvio en el Rosedal, por ejemplo, que es uno de sus cuentos más hermosos, ¿no? Y tuve además la suerte de que este libro tuviera un prólogo de Ricardo González Vigil, un colega, un amigo, un contemporáneo, con el cual hemos trabajado en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, y yo lo considero un maestro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, también tenemos este texto que yo publiqué sobre González Viaña es un ejemplo de reseña periodística. Vamos a reiterar esta parte que dice la literatura, la creación literaria y la crítica literaria. Y aquí un rápido ejemplo de los dos mundos en que se vive la literatura. De un lado, la inmensa creación literaria realizada por autores, novelistas, cuentistas, poetas, dramaturgos, etc. Y de otro lado, la crítica literaria, realizada por esos lectores especializados que son los críticos literarios, ¿no? Valga la redundancia. Debemos agregar que muchos famosos escritores tienen presencia y prestigio en ambos mundos,
Un ejemplo muy cercano para nosotros es el del Premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa, quien pertenece al exclusivo club de los grandes novelistas, ¿no? La ciudad de los perros, La Casa Verde, Como si una catedral, La guerra del fin del mundo, etc. Pero también ostenta un rol protagónico en el universo de los críticos literarios. Por ejemplo, su libro La verdad de las mentiras, donde lo que él hace es un comentario sobre las obras que ha leído. Pueden ser no solamente de literatura española, sino también pueden ser de literatura francesa, inglesa, porque nuestro querido Mario además maneja muy bien esos idiomas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay entonces tampoco, por favor, jóvenes ilustres, no hay oposición, no decir, no, yo soy creador literario, soy superior al crítico literario, o el crítico dirá, no, yo soy más importante porque yo soy el que finalmente evalúo, yo soy el que critico, yo soy el que le doy categoría. No es así, son dos actividades complementarias que deben ejercerse con rigor, porque a pesar de todo, la actividad literaria es intensa, a pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de la pandemia. Vámonos a la página 8, donde dice, vamos a ofrecer algunos otros ejemplos. Y por ahí tenía yo uno anterior, bueno, ya lo diré. Vamos a ofrecer algunos otros ejemplos reales y concretos de las múltiples relaciones que se establecen en el mundo de la literatura en general, entre la creación literaria y la crítica literaria. La primera es realizada para los creadores, los autores, mediante la escritura y la oralidad, y la segunda por los críticos especializados de diferente nivel. Vayamos a los ejemplos. En 1911, César Vallejo participaba en la creación poética. Recuerden que él era parte del grupo Norte, donde estaba, bueno, una serie de escritores. Aún no había publicado ningún libro, ojo, pero sí algunos textos suyos habían aparecido en diarios o revistas de Trujillo. No se olviden que los diarios y las revistas también son parte del mundo de la literatura. Y no solamente publican crítica literaria, no. A veces hasta un buen cuento, ¿no? O un fragmento de una novela puede publicarse. De manera que estos dos mundos se comunican perfectamente. Pero vamos al ejemplo. César Vallejo participaba en la creación poética, aún no había publicado ningún libro, pero sí algunos textos suyos habían aparecido en diarios o revistas de Trujillo, ciudad donde estudió y participó de las reuniones que organizaba el Grupo Intelectual Norte. Es el nombre con el que se conoce al grupo al cual perteneció Vallejo, el cual estaba dirigido por el escritor cajamarquino Antenor Orrego. Por favor, no olviden ese nombre. Él fue uno de los descubridores del talento poético y lo animaba a escribir. Seguramente con la finalidad de que también en Lima se leyeran sus primicias poéticas, Vallejo envió desde Trujillo hasta Lima. En esa época pues todo era por barco, todavía no había aviones, ¿no? Bueno, dice, Vallejo envió desde Trujillo hasta Lima un soneto, o sea, no era un gran texto, no, era un soneto. Y el destinatario de ese texto era nada menos que el entonces famoso escritor, hijo de Ricardo Palma, y que ejercía la crítica literaria a través de la revista Variedades. La revista Variedades, como ustedes saben, es una revista importante, entonces dentro de sus secciones daba lugar también para que se hiciera crítica literaria sobre las creaciones que llegaban a la revista. Don Clemente Palma, que ese es su nombre, sin duda leyó el poema de Vallejo y no le gustó. Y esta posibilidad es factible. A un lector especializado le puede agradar o no un poema, un cuento, una novela, y tiene pleno derecho a manifestarlo en forma privada o pública.
¿no? Con discreción o con ira, con prudencia o en son de burla. Para recuerdo de todos, ¿no? Transcribimos el texto de crítica literaria que redactó Clemente Palma y publicó para conocimiento del autor del soneto enviado desde Trujillo por el futuro autor de Los Heraldos Negros, que se publicaría algunos años después. Esto es lo que le escribe el consagrado crítico, ¿no? Es decir, siempre hay una relación entre el creador y el crítico. Entonces el creador crea, difunde, envía un texto y el crítico responde. ¿Qué dice Clemente Palma en este caso en su rol de crítico? Porque él también es creador literario. Bueno, dice, señor C.A.B., esas son las iniciales de César Abraham Vallejo, dice, Trujillo, ¿no? El lugar donde estaba Vallejo, dice, recibimos el soneto que nos manda usted para que lo examinemos, para que lo examinemos, como quien manda una ama de cría al médico para que le examine la leche. Miren ustedes esa comparación, pues, ¿no? Bueno, en este caso creemos que se trata de la auténtica leche de burra, dice Clemente Palma, no por la bondad que para la lactancia tiene ese alimento, sino por otros indicios reveladores que nos reservamos. Aquí copia el Cuarteto Vallejo. Lamentablemente no lo encontré a la mano, pero dice, luego de haber puesto el comentario, ¿no? Como debe ser, y sigue prácticamente haciendo quedar mal a Vallejo, tratándolo con mucha dureza. Dice, ¿cree usted, so seductor, que no hemos caído en cuenta de que su soneto es acróstico, que es la mayor de las cursilerías poéticas, y entilgado a una señorita llamada Pilar, y cuyo apellido no ponemos por no hacer empavesarse a la niña? Y en efecto el soneto es tan malo que empavaría no solo a un pilar, sino a una columna del Senado. Bueno, el ejemplo anterior es un caso extremo de ejercicio de la crítica literaria, ¿no? Generalmente, bueno, uno puede criticar, uno puede insultar, ¿no? No puede llegar a ese término de la burla al que llegó Clemente Palma, pero a veces ocurre, a veces hay confrontaciones también entre los literatos. Los literatos también son fosforitos a veces, pero no deben serlo. Bueno, Clemente Palma pudo haber censurado literariamente al poeta norteño, pero no en esos términos descorteses, y llega a comparar a Vallejo con un burro, con las connotaciones negativas que posee esta expresión. Y don Clemente era un escritor con una amplia cultura. Él también tenía la doble condición de creador literario y de crítico literario. O sea, él también era creador y también era crítico, pero sin embargo fue poco comprensivo, ¿no? Se asumió un aire así de superioridad y se creyó autorizado, imagínense ustedes, a tratar de esa manera tan poco diplomática, ¿no? Cayó en el insulto. Él había publicado libros de cuentos, novelas, abundante crítica literaria, y en los últimos años su obra narrativa ha sido editada por todo lo alto y ha sido estudiado en libros y antologías de la literatura peruana. O sea que, bueno, don Clemente también era parte, pero en este caso tuvo esa actitud, ¿no? Bien, como se comprueba, y los ejemplos se podían multiplicar, las relaciones entre la creación literaria y la crítica son infinitas, y las iremos conociendo conforme avancemos en las sesiones del taller de crítica literaria e investiguemos en los libros, revistas, antologías, cuentos, novelas, diccionarios, enciclopedias y en muchas otras clases de documentos. En estos tiempos de Internet y de la comunicación virtual, la búsqueda de información acerca de cualquier término o concepto de nuestra disciplina se ha vuelto una labor titánica, infinita, ni aun siendo
una labor en equipo, se podía realizar una pesquisa considerable. Es decir, con esto quiero decir que la situación ha cambiado con esto de la pandemia, uno, y dos, con esto de la comunicación virtual. Realmente el mundo se ha vuelto más complejo. Por ejemplo, uno antes normalmente podía ir a una librería, ¿no?, y ver qué cosa quería comprar. Ahora no, bueno, si es que uno puede hacerlo de vez en cuando, tiene que pedir vía delivery, como se dice, el libro, y la librería lo hace llegar. Pero ya no teníamos la libertad de antes. Ahora estamos como en la época de la caverna platónica, en que todos estábamos en nuestro sitio y estábamos mirando imágenes como ustedes me están mirando a mí, pero mayormente no desarrollaban otra labor sino era ese, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estas relaciones que hay. Para tratar de cerrar por lo menos momentáneamente este tópico de relaciones entre la creación y la crítica, tomaremos un ejemplo que muestra que ambas áreas no solo se oponen, también se complementan y se realzan ambas. Ello es lo que ocurre en otro caso real que pertenece a los dominios de la literatura peruana contemporánea. Todos los protagonistas de esta historia ya han fallecido hace mucho tiempo, pero en el próximo año, y creo que este material, si no recuerdo mal, que lo leí en la clase anterior, pero no está de más que lo repita, porque estoy seguro que hoy no vinieron muchos jóvenes que ayer sí, o al revés. En 2022, ojo, anoten en su agenda, ¿no?, se conmemorará este suceso que muestra la feliz coincidencia que se produjo entre la creación y la crítica, y en la que participaron en un primer plano estos dos grandes escritores peruanos del siglo XX, César Vallejo y Antenor Orrego, ¿no? Como todos recordamos, en 1922, el poeta de Santiago de Chuco, que ya había publicado Los Heraldos Negros en el año 18, 19, hay discusión sobre esto, se decidió a dar a conocer su ahora célebre poemario Trilce. Y esos poemas maravillosos estuvieron antecedidos por un famoso prólogo, ¿no? Todos sabemos qué cosa es un prólogo. El asunto es no solamente saber qué es un prólogo, sino también hacer un prólogo, ¿no? O sea, el prólogo es para ser leído, pero también para ser redactado. Bueno, escrito y firmado por el filósofo Antenor Orrego, uno de los primeros en reconocer el talento poético extraordinario de Vallejo. Por eso se le considera como un pionero o descubridor de la obra lírica de su amigo santiaguino. Ambos eran miembros del Grupo Norte, vivían y trabajaban en la ciudad de Trujillo. El prólogo de Orrego fue profético, es decir, que a veces el crítico puede diríamos, adivinar. El crítico puede ser un adivino, ¿no? Puede pasar muchos casos como esos en los que un autor que no ha sido todavía editado, de pronto es leído por un crítico y este crítico dice, no, esta obra tiene valor, que es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Ambos eran miembros del Grupo Norte, es un grupo importante, vivían y trabajaban en la ciudad de Trujillo. El prólogo de Orrego fue profético, certero, lúcido, y no se basó en la amistad, sino en su criterio de crítico literario. La confirmación del acierto de Orrego es algo que se reconoce cada día más. Sin duda, Trilce es uno de los más valiosos poemas a nivel mundial. Se le ubica dentro del vanguardismo, pero su calidad está más allá de su pertenencia a este movimiento que sin duda influyó en el trabajo de nuestro máximo poeta, pues su genialidad es universal, ¿no? He aquí un ejemplo de cómo la creación y la crítica se complementan y enriquecen entre sí. Y los estudiantes de esta disciplina deben conocer estos casos y aportar otros ejemplos semejantes
a fin de enriquecer el conocimiento de nuestra literatura y aún de otras, ¿por qué no de la española o la hispanoamericana? Quedamos entonces en que la primera tarea, esto lo dije, consiste en descubrir casos semejantes y compartirlos con el profesor y sus compañeros. Puede haber coincidencia editorial y temporal entre ambos textos o no. Por ejemplo, el texto crítico aparece mucho después. A guisa de ejemplo, transcribimos algunas líneas del famoso prólogo para que aprecien las diferencias entre lo que espetó, ¿no? Espetó es un término que ustedes deben buscar en el diccionario. Entre lo que espetó, espetó Ricardo Clemente Palma y lo que escribió con profundidad el guía del Grupo Norte, es decir, Antenor Orrego. ¿Qué decía Orrego? Decía, el poeta habla individualmente, lo cual es cierto, ¿no? Particulariza el lenguaje, eso es lo propio del poeta, particulariza, ese mismo lenguaje que todos ustedes, o que yo, o que todos hablamos, en cambio el poeta lo particulariza, pero piensa, siente y ama universalmente. O sea, en toda obra gran literaria hay esa dicotomía, de una parte la individualización, de una parte la particularización, de una parte la calidad artística, la ficcionalización, la creatividad, la imaginación, pero del otro lado todo eso que es ficción nos impacta a nosotros, ¿no? Nos conmueve, tiene profundidad, y por eso es que diríamos leer estos textos siempre es importante, ¿no? Bueno, el poeta habla individualmente, así es como han procedido siempre los grandes creadores. Han renovado los lenguajes y las técnicas, pero han expresado el fondo común que es eterno, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa, por ejemplo, de los autores, ¿no? En el sentido de que no solamente debemos leer a los que están escribiendo ahora, no, sino también debemos remontarnos al pasado, porque lo bueno de los críticos literarios es que si son de calidad, se vuelven intemporales, ¿no? Se vuelven, diríamos, permanentes en el tiempo. Nosotros, dice Orrego, procedemos a la inversa, particularizamos, estrechamos, desvitalizamos nuestro corazón y nuestro conocimiento, en cambio hablamos, nos expresamos, nos servimos de técnicas que son universales y comunes. El creador vitaliza los lenguajes. Eso es lo que tenemos que destacar cuando analicemos un texto. Vitaliza los lenguajes y las técnicas particularizándolas. Nosotros particularizamos y estrechamos el corazón humano desvitalizándolo. Él hace síntesis constructiva, nosotros anatomía disgregadora. Digamos que una diferencia fundamental es entre la labor sintética, ¿no? La labor totalizante que tiene todo creador literario, ¿no? Y de otro lado, el trabajo analítico, el trabajo anatómico que tiene el crítico literario. Por supuesto, por supuesto, ayudado por todo el conocimiento teórico, filológico, histórico, cultural, etc. Todo sirve realmente en el trabajo de la crítica literaria. De alguna manera, lo explica Orrego, permite establecer una comparación entre el creador literario Vallejo y el crítico literario, sobre todo cuando dice que él hace síntesis constructiva, nosotros anatomía disgregador, es decir, pero no hay más remedio, nosotros los críticos tenemos que analizar, desmontar, ¿no? En efecto, los creadores inventan, construyen con audacia y originalidad expresiva textos breves o extensos que nos impactan. En cambio, los críticos literarios trabajan con los textos creativos y realizan una labor analítica, sistemática, que también puede ser útil. De hecho, lo es cuando se hace de modo
metódico y fundamental, pero no está a la misma altura que la creación literaria. Con estas líneas damos término profesional a esta parte del sílabo. Pero yo recuerdo que esto creo que ya lo había leído y les pedí, y ahora quiero ver el grado de colaboración de ustedes, ¿no? Que acá yo los tengo anotados incluso con nombres y apellidos. Voy a buscar acá. Sí, hasta donde hemos leído, algún alumno tenga una pregunta, tenga un aporte, tenga algún comentario que hacer. Yo les agradecería que pues participan, que puedan ustedes hacer algún aporte. ¿Qué les parece a ustedes esta división que hay en el campo de la literatura? Todos ustedes y yo somos literatos, ¿no? Pero yo les preguntaba ayer justamente si, por ejemplo, siendo todos literatos, ese es nuestro género, sin embargo, había dos especies, por lo menos, ¿no? La especie A, la creación literaria, la literatura como creación, ¿no? Y luego, de otro lado, los críticos literarios, ¿no? Los críticos literarios. Entonces, no sé si en este momento alguno de ustedes quiere intervenir, quiere participar, quiere aportar, quiere señalar algún ejemplo de complementación o de contradicción. Hay muchísimos casos, ¿no? ¿Qué otros podría mencionarse? A ver, les voy a hacer esto en forma de esta pregunta. Claro, siempre un autor, diríamos, comienza una obra de cero. Nadie lo conoce. Nadie sabe mucho de él, salvo sus pocos amigos. Eso le ocurrió también a Mario Vargas Llosa. Pero que, digamos que uno de sus primeros, que dicho sea de paso, y como ya lo dije, Mario Vargas Llosa fue y es un excelente crítico literario, ¿no? A muchos no les podrá gustar, pero a mí sí me parece que es valioso desde ese punto de vista. Entonces, la pregunta, en el caso de don Mario Vargas Llosa, ¿habría algún caso, o algunos, quizá más de uno, en el que se pueda establecer esta comparación entre don Mario Vargas Llosa y algún crítico? Algo que ustedes recuerden, por favor. Está abierto el debate, está abierta la participación de ustedes, porque ustedes son no se olviden que ustedes son mis socios, que son mis amigos, no son enemigos, ni tampoco son ustedes un tribunal que me está juzgando a mí, no, ustedes son mis cómplices en este trabajo, ¿no? Entonces, no sé cuántos alumnos habrán venido hoy día. Alata ha venido, voy a pasar lista rápidamente para Alata, ¿sí? Sí, profesor, presente. A ver, mi querido señor Alata, ya que usted está primero en la lista, ¿podría mencionar algún otro caso de referencia, de contacto favorable entre un creador y un crítico? Les mencionaba el caso de Mario Vargas Llosa, pero podría ser cualquier otro que usted quiera recordar. ¿Está clara para usted la diferencia entre la creación literaria y la crítica? Sí, pero ahora no se me viene a la mente un ejemplo, profesor. Ya, pues no hay problema. Lo interesante es que ya la pregunta está planteada y ya usted buscará, ¿no? Pero les contaré un caso bien pintoresco y lo de Vargas Llosa va a quedar como un interrogante. Les contaré que ocurrió un caso interesante. ¿Y quién lo recuerda? ¿Quién lo recordó? Yo desconocía también ese caso, a pesar de que soy alumno de... Algo había oído. Pero ¿qué ocurrió? Les voy a dar este dato. El año de 1986, ya, ojo, los datos, anoten, por favor. El año de 1986, o sea, el siglo pasado, Mario Vargas Llosa recibió un premio. Bueno, él ha recibido el premio máximo, que es el premio Nobel. Pero en su camino él ha recibido varios premios, ¿ya?
Y entonces el año 86, él habló de un caso que había ocurrido en los pasados siglos, en el siglo XVII, creo que entre el XVII y el XVIII. O sea, por lo menos habían transcurrido como 200 años. Pero él habló de un caso, y yo me he acordado de esto también después de escribir estas notas. A ver si alguno de ustedes, de entre ustedes quizá hay algún erudito, algún conocedor. Por eso mi tribuna, mi cátedra es abierta. Yo tengo ningún problema en decir, no conozco este asunto, pero usted que lo conoce, regístrelo. A ver, yo pregunto, ustedes sí han leído Vargas Llosa, ¿no? Eso estoy seguro. Pero, ¿qué ocurrió el año 1986? Don Mario Vargas recibió un premio. ¿Qué premio fue? A ver, los pongo a prueba. Ustedes son expertos, pues. Ustedes son conocedores. ¿Qué premio sería? Den la cara, pues. Fue un premio importante, Él ha recibido varios premios importantes. El más importante es el Nobel. Después del Nobel, digamos, el Cervantes también es importante, ¿no? Y en el Cervantes, él habló de Azorín. Muy bien. El del año 96, parece, 94 creo, bueno, 94-96, él habló de Cervantes y con eso lo consagraron con el premio Cervantes, que es el premio en lengua española más importante. Vamos a decir, es el que antecede al premio Nobel. Pero él ha sido premiado. ¿Quién lo ha premiado? Hasta San Marcos, aunque ahora le quiere quitar el premio, ¿no? San Marcos está en problemas siempre con Vargas Llosa. Es algo curioso. Bueno, pero el año 86 también se otorgó no solamente a los literatos, sino a los especialistas de diferentes campos, se les otorgó un premio. ¿Cuál sería ese premio? A ver, ustedes son tromes, pues son alumnos del profesor Camilo Fernández, del profesor del profesor Larrú, y otros distinguidos colegas, no los hagan quedar mal. El profesor Guamán, ¿no? El profesor, mi querido amigo, que algunos de ellos han sido mis alumnos, el profesor Morales Mena, por ejemplo, el hombre de lo teórico, pues, ¿no? O el profesor Agustín Prado, que él es muy conocedor de la literatura española, es un gran amigo mío. La mayoría son amigos, solo que ahora ya no nos vemos, pues, ¿no? Bien, ¿quién se acuerda qué premio importante de la crítica, ¿no? Se le dio a Mario Vargas Llosa por su obra creativa? ¿Cuál fue ese ejemplo? Cultura general, cultura literaria. Bueno, va a quedar como tarea, ¿ya? Va a quedar como tarea que conste en actas. Acá voy a anotar acá, tarea, para cualquiera, ¿ya? Tarea. ¿Qué premio recibió acá? Anoto, ¿qué premio recibió Mario Vargas Llosa en 1986? ¿Y de qué trató ese premio? ¿De qué trató ese premio? A ver, ¿qué tan buen sabuesos son ustedes? ¿No? ¿De qué trató ese? ¿De quién habló? Y él habló de algo que está relacionado con lo que estamos. ¿O alguien tiene ya la respuesta, por favor? Tiene que conversar, pues, mis amigos. Yo soy un hombre dialógico. ¿O quieren que sea un tirano que venga con mi chicote acá a hacerlos o los torture si no participan, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, quedamos aquí en esta parte, terminamos la clase en suspenso porque queda una pregunta que será contestada en la semana próxima, porque ya hoy estamos jueves, así que por ahí, ahí nos quedamos.
Ya tenemos información de quiénes han venido, quiénes no Sí, han venido. ya está registrado. Eso no lo Ya está sé. registrado, sí, Eso yo ya lo Sí, registré. sí, pero se va a registrar solo los que participen, ¿no? A partir los de la que próxima participan, semana. No se les va a registrar. Ya podemos poner esas preguntas en el aula Sí. virtual. Ya está. Listo, Esa doctor. pregunta ya la pusimos. Claro, pero Ya las se puedo la abrir dije. como una tarea para que todos Tarea. participen, claro. Así Averiguar, todos pueden ¿no? participar. Ajá. Averiguar qué Y la creen. habilitamos ahora más tarde. Ya, la editamos, se la enviamos por En el correo. aula virtual, sí, en Ya. el aula virtual va a aparecer. Correcto, pero ya saben que hay una tarea, ¿ya? Propia de la crítica literaria. Un caso que me acordé recién, pero es muy ilustrativo, muy simpático, y así ustedes se enteran. Ya, corte nomás, ya no hay problema. Y ya nos preparamos para el siguiente curso, porque acá nosotros estamos, hoy día es nuestro jueves Valle.